Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos acompañan en este momento por las redes sociales, buenos días a nuestros invitados del día de hoy, a las personas que nos acompañan hoy aquí en el salón. Estamos nuevamente en los diálogos de política empresarial, que es una serie, entre otras cosas les cuento, es una serie de conversaciones que hemos venido dando, las estamos haciendo todas las semanas y las estamos haciendo sobre distintos temas en donde hemos utilizado el índice del libro publicado por la ANDI en el mes de agosto, que fue lanzado en el SEC en Cartagena, para comenzar a dar como las grandes discusiones de temas que efectivamente afectan la competitividad y que eventualmente son como la esencia, digamos, de la competitividad en Colombia. Hasta ahora hemos hecho unos 7 u 8 diálogos más o menos, y hemos tenido la oportunidad de hablar de temas, digamos, tan disímiles, por lo menos hasta ahora, como el tema de infraestructura, el tema laboral. El último de los diálogos fue el tema laboral, que fue la semana pasada y que, por cierto, a estas alturas tiene más de 6.300 reproducciones, que es muchísimo cuando uno se imagina que tenemos un formato de 1 hora de trabajo. Trabajamos el tema de innovación, el tema de emprendimiento, trabajamos el tema de si debería o no debería haber en Colombia una política de desarrollo empresarial. Es decir, vamos como uno a uno los capítulos del libro y vamos trayendo invitados siempre que nos permitan además ilustrar tanto desde el punto de vista, digamos, de los afiliados, de los empresarios, de las personas que son activas en el mercado y que son activas en las empresas, como desde el punto de vista más de las personas que conocen bien el tema dentro de la asociación, de manera que les voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Primero, aquí pues, a mi izquierda está, nos acompaña el contraalmirante Carreño, Jorge Enrique Carreño, almirante Carreño, que es el presidente de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval y Marítima y Fluvial, Cotecmar. Cotecmar, ya él nos va a contar un poco lo que hace Cotecmar. Para mí, digamos, es vieja conocida, dado que es una operación, digamos, impresionante que existe en Cartagena hoy en día y que además se ha convertido además en orgullo, no solamente de la Armada, sino de todos los colombianos y de todos los que tenemos que ver con la industria naviera. Y tenemos también, como compañero el día de hoy, tenemos a Alberto Robles, y de Alberto voy a hacer una presentación un poco más detallada. Alberto hizo sus estudios en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Ciencias de la Ingeniería Aeronáutica. Alberto cuenta igualmente con una licencia de vuelo multi-engine, multimáquina, multimotor. Ahora tienes un micrófono ahí, es muy importante que lo utilicemos porque para que las redes lo alcancen a oír. Entonces, bueno, multimotor, ahora nos cuentas un poco qué es eso, que es de los Estados Unidos. Tiene 27 años de experiencia laboral en el sector aeronáutico y desde enero del año 2015, esto es muy interesante, se unió al grupo de estrategia internacional de Airbus y es el Senior Vice President para América Latina, el vicepresidente mayor, digamos, para América Latina de Airbus. Y tiene mucho que ver, digamos, con los esfuerzos que hemos venido desarrollando, digamos, hasta el día de hoy, y además esperamos que tengamos además muchas cosas que hacer por delante. Y tenemos a Juan Manuel Lesmes. Juan Manuel es el director de Fedemetal. Fedemetal es una de las cámaras quizá más antiguas de la ANDI, en donde además han venido desarrollando una muy buena parte de los encadenamientos y de los casos exitosos de encadenamientos productivos que esta asociación ha tenido la oportunidad de impulsar, de sacar adelante. También es un gran estudioso de temas de comercio exterior, es un gran estudioso, por supuesto, del tema metalmecánico, de la industria metalmecánica, de manera que ahí vamos a tener una conversación, digamos, amplia y además, sobre todo, variada y con mucha información. Voy a decir dos cosas como introducción, digamos, a lo que nosotros hemos venido a esta discusión, que tienen que ver con lo que nosotros hemos venido diciendo en los libros, en los foros, en los documentos. Y es lo siguiente, nosotros no tenemos la menor duda de que Colombia, digamos, durante los últimos años, al igual que muchos países del mundo, pues ha venido migrando, digamos, en términos de su posición y de sus capacidades, y de sus capacidades productivas y de sus capacidades industriales y de sus capacidades también, digamos, en términos de prestación de servicios. Colombia, al igual que muchos países de América Latina y de otras latitudes, digamos, por allá en los años 60 y 70, decidió que iba a adoptar un modelo de sustitución de importaciones. Esto fue inclusive un modelo, mucha gente lo considera el modelo cepalino, y se dice, digamos, que los economistas de la CEPAL por allá en los años 60 le dijeron a los países, produzca las cosas que se consumen en su país y monte industrias que le permiten sustituir las importaciones que hasta ahora se han venido desarrollando.
Eso sucedió más o menos bien, y la Colombia de los años 60 y 70, pues evidentemente lo que hizo fue tratar de hacer eso. Entonces comenzamos a producir cosas que no producíamos y montamos industrias, incluso, y esto es muy interesante para los que no conocen, digamos, el detalle como geográfico, económico del país, inclusive nos especializamos por regiones. Entonces, por ejemplo, teníamos, y todo el mundo lo conoce, la cerveza de la costa, pero también teníamos la cerveza de Boyacá, pero estaba la cerveza del Valle del Cauca, y los licores, y también teníamos el banco, del Banco de la Costa, y las corporaciones financieras. Es decir, realmente nosotros ahí nos regionalizamos mucho. Luego más adelante, digamos, entramos en un modelo significativamente distinto, digamos que fue el modelo de globalización, donde decimos, bueno, no nos vamos a dedicar solamente, digamos, a sustituir importaciones, sino vamos a tratar de exportar. Vamos a ver un poco de alguna forma el mundo que consume, vamos a ver el mundo que necesita, y vamos a tratar de exportar algunas cosas. Y de alguna forma Colombia entra, digamos, a la apertura, y esto lo hemos conversado ya en otros de los diálogos del Facebook, entra a la apertura con esa idea, entra a la apertura con la idea de que deberíamos tratar de buscar productos para venderle al mundo. Luego, pues más adelante, y esta es un poco la hipótesis sobre la cual nosotros hemos venido trabajando últimamente, pues el mundo migra, y el mundo realmente comienza a pensar en cosas distintas. El mundo comienza a pensar en que lo que hay que hacer realmente desde el punto de vista industrial y manufacturero es crear las grandes cadenas globales de valor. Es decir, y esto yo lo pongo siempre, lo pongo en ejemplo, digamos, de ingeniero industrial. Los ingenieros industriales ya no se dedican a tratar de identificar cómo su fábrica puede producir mejor sus cosas, de forma más barata o con mejor calidad o más rápido, sino los ingenieros industriales de las grandes corporaciones del mundo en realidad están diciendo, ¿dónde puedo yo producir en el mundo mejor para luego lograr unir eso a lo que yo produje en otra parte, para luego lograr venderlo en los mercados de la forma más eficiente? Y todos sabemos que una muy buena cantidad de productos hoy en día en el mundo son producidos en infinidad de países. Siempre se habla como ejemplo, digamos, casi que académico, del ejemplo de los iPads, digamos, y entonces se dice los iPads son producidos en 16 países, y hay países que producen solo el botón de inicio del iPad, y eso le genera, digamos, suficiente actividad como para tener una industria muy grande en términos de, en este caso, de proveerle a ese producto, que es un producto que no es hecho en ninguna parte, sino que es hecho en todas partes. Dicho eso, una de las hipótesis principales que hemos lanzado en este libro y en el libro anterior sobre todo, es que Colombia debería pensar cómo insertarse activamente en las cadenas de valor. Para esto hay que identificar muchas cosas, para eso hay que identificar en qué cadena de valor, cómo hacerlo, cómo lograr, digamos, además desde el punto de vista comercial, tecnológico, económico, ser útil para alguna de esas cadenas de valor. Y esto aplica, y con esto termino la introducción, aplica también de alguna forma en lo local. En lo local también hay cosas que nosotros producimos en donde deberíamos buscarnos la forma, y creemos nosotros que es muy importante, y lo hacemos inclusive desde el punto de vista social, y tenemos un programa del cual hablaremos, que tiene que ver con los encadenamientos productivos inclusivos. Tiene que ver con lograr uno identificar con quién produce sus cosas, cómo lo produce, y que ojalá, digamos, podamos nosotros hacerlo en forma muy competitiva. Dicho eso, y digamos, y con esta introducción puesta sobre la mesa, me gustaría darle la palabra, por supuesto, a mis invitados, y preguntarles un poco, bueno, cómo ven y qué han analizado y cómo afrontan, digamos, ese reto inmenso que tenemos de ser competitivos por la vía de lograr tener encadenamientos que efectivamente funcionen. Voy a comenzar con el almirante, que nos habla seguramente de una visión más colombiana, y luego hablaremos, digamos, de la visión de Airbus a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, perdón. Almirante, por favor. Muchas gracias, Bruce, y un saludo a los colegas aquí del panel, a Juan Manuel y Alberto. Me siento en casa porque formo parte de la Cámara Fedemetal Andi, desde donde presidimos el Comité Astillero, que ha tenido una dinámica muy relevante en los últimos años en este trabajo de fortalecimiento de nuestro sector y nuestra integración con otros sectores de la economía. La industria naval es una industria de síntesis, es decir, es una industria integradora que requiere de otros sectores, de otras industrias para producir un bien de capital final que se llama buque, que es, entre otras cosas, un bien de capital sofisticado con alto valor agregado que genera encadenamientos, que tiene una competencia global en el mundo
y además que requiere un alto grado de innovación y de sofisticación pues para ser competitiva. Así es de que la inserción en cadenas globales de valor para esta industria no es una opción, es un deber, es una obligación para mantenerse en el mercado. Nosotros creemos desde Cotecmar que esa política de encadenamientos globales, de generación de encadenamientos globales, sirve no solamente desde una perspectiva empresarial, para ser más competitivos, sino también para que el gobierno genere políticas públicas que tanto se necesitan a la hora de generar condiciones apropiadas. Y lo digo porque en Colombia eh, el diseño, construcción, reparación de buques en general eh, es una industria nueva, es una industria que lamentablemente no tiene las mejores condiciones desde el punto de vista de políticas públicas y desde la identificación de esas dificultades, de esas brechas normativas y regulatorias, trabajamos porque aparte de introducir tecnología, transferencia de tecnología, de requerir muchos recursos de innovación o de generar, digamos, encadenamientos con otros sectores de la economía, pues las políticas públicas son fundamentales. Yo creo que ese es el camino que debe seguir el país en un sector en el que muchos países protegen, muchos países como Estados Unidos a través de Acta Jones, Brasil, etcétera, identifica que la industria naval genera encadenamiento, genera empleo intensivo, genera un alto valor agregado y por lo tanto desde el sector público a través del gobierno, de políticas públicas se genera algunas normas que protegen la actividad industrial, pero también desde los empresarios tenemos que generar esa inclusión de otros sectores transversales. En Colombia el enfoque es territorial, el último enfoque de la política de promoción de encadenamientos en el COMPES. Sin embargo, a pesar de que se concentra esta actividad fundamentalmente en Cartagena, como Bruce lo anunció anteriormente, más del 90% de esta actividad industrial se desarrolla en Cartagena, pues también es cierto que hay muchas regiones del país, Bolívar, Atlántico, el eje cafetero, los Santanderes, Antioquia, etcétera, donde hay pequeños y medianos empresarios que también quieren insertarse en este sector. Bueno, ya tocó bastantes temas, almirante, si le parece, estoy como tomando nota para luego profundizar en ellos. Me interesa mucho el tema de la política pública, me interesa mucho el tema de cómo ustedes se integran a las cadenas de valor global, no solamente cómo integran a sus suministradores y a sus proveedores, digamos, dentro de la cadena de ustedes. Me interesa mucho el tema regional, por supuesto, también. Si quiere, piénselo un poco y ahora lo conversamos, pero contémosle a la gente además qué tipo de naves producimos hoy en día en Colombia. Bueno, nosotros desde hace 17 años estamos produciendo buques inicialmente para satisfacer la demanda nacional de la Armada Nacional de Colombia. Más de 110 buques se han construido en Colombia, la mayoría de ellas desarrollo propio para el sector militar. Y el viernes pasado, por primera vez, zarpó de Cartagena el primer buque diseñado y construido en Colombia para una marina extranjera. Debe llegar el próximo viernes, atracar el próximo sábado a Puerto Cortés en Honduras. Se constituye un hito de la industria nacional esta venta, esta exportación. Y también atendemos otros sectores, el sector mercante en términos de construcción y reparación de buques mercantes, tanto de bandera nacional como internacional. Sí, bueno, muy interesante. Nos sentimos muy orgullosos de lo que ha hecho Cotecmar. Sí. Alberto, yo te pediría a ti que, porque además sé que parte de la razón por la cual tú estás ubicado en Latinoamérica hoy en día es porque justamente la organización que tú representas, la organización en la cual tú trabajas, es una organización que tiene insertado, digamos, dentro de su chip operativo, las cadenas de valor global. Enséñanos un poco de eso, que para nosotros va a ser muy interesante aprender de ello. Bueno, ya hemos trabajado mucho y además son una de las grandes apuestas en la cual estamos en este momento empeñados, pero contémosle a todos un poco el ejercicio que está haciendo Airbus y que ha hecho históricamente además en este sentido. Primero, muchas gracias por tenerme aquí hoy con ustedes. Gracias, Bruce, almirante, Juan Manuel, y un saludo para todos los oyentes. Efectivamente, la industria aeronáutica, yo creo que como la naval, tiene dos pilares básicos. Uno, la innovación. Industria aeronáutica e innovación tienen que ir necesariamente de la mano.
y la mejora constante de la cadena mundial de suministros. Son los dos pilares básicos en los que nos estamos moviendo. Por darles una cifra, un simple dato. En el año 2016, solamente Airbus subcontrató más de 40.000 millones de euros a 12.000 subcontratistas diferentes en los 5 continentes. Con lo cual, el valor que aporta toda la cadena global de suministros es fundamental para el crecimiento de nuestra industria. Nosotros llevamos buscando esos colaboradores, esos socios, durante muchos años aquí en América Latina. Trabajamos de la mano con empresas en México y en Brasil, fundamentalmente, con la idea de continuar diversificando, y Colombia es uno de nuestros objetivos, que lo hemos declarado desde hace ya mucho tiempo, y venimos trabajando para intentar, en primer lugar, identificar cuál es la base industrial que tenemos en este país, que ha sido una de las primeras claves. Lo hemos hecho de la mano junto con la ANDI Fedemetal, con ProColombia, con el Ministerio de Defensa, y hemos generado un mapa industrial que nos permite saber en qué grado de avance se encuentra la industria en general en este país y identificar cuáles son los nichos, las tecnologías con las que podríamos contar en un futuro para convertirse o bien directamente en subcontratistas de Airbus o convertirse en subcontratistas de alguno de nuestros principales subcontratistas, lo que llamamos los Tier 1, Tier 2 o Tier 3. Es un trabajo... Perdón, te voy a interrumpir por un segundo porque quiero pedirle a la persona de la Andy que está en este momento haciendo los comentarios que ponga las cifras que Alberto ha venido mencionando en términos de proveedores, de suministradores, porque son muy interesantes que las pongamos en la línea de comentarios para que quede registrado y quienes van llegando, digamos, tengan ese dato. Perdón que te interrumpí, pero es que me parece tremendamente útil. Ok, no, y de hecho son cifras que el único camino que tienen son hacia arriba. Yo creo que es importante y relevante decirles que no solamente nosotros como Airbus, pero Airbus y todos nuestros, colegas en la industria aeronáutica, Boeing, Embraer, Bombardier, lo que esperamos es que en los próximos ya menos de 20 años, solamente en América Latina, necesitamos vender, o digamos que las aerolíneas van a demandar más de 2.000 aviones nuevos. Y en el mundo son más de 20.000. ¿Qué significa eso? Que toda la cadena de suministros que nosotros tenemos tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que acompañarnos en todos los procesos de innovación, y segundo, necesitamos continuar diversificando. Necesitamos seguir encontrando colaboradores que nos puedan acompañar en estos retos que tenemos. Hoy Airbus está fabricando y entregando aproximadamente unos 36 aviones al mes. De aquí a menos de 10 años esa cifra se tiene que duplicar. Tenemos que pasar de 70 aviones que salgan por la puerta de nuestras fábricas cada mes. Eso significa casi 3 aviones al día. Y estás hablando de los compromisos que ya tienen en este momento con las aerolíneas. Estos son los compromisos ya solamente para cubrir lo que llamamos el backlog. Para poder hacer frente a todo lo que se viene, tenemos que repensar toda la cadena global de suministros, tenemos que identificar empresas que estén dispuestas a invertir en innovación, porque este mundo está cambiando muy rápido. La industria metalmecánica necesita, y esto es básico, innovar, modificar sus procesos, aplicar las nuevas tecnologías que están viniendo para poder acompañar este importantísimo desarrollo. Ilústranos, porque es que los ejemplos siempre son como, por lo menos, entusiasmantes. ¿En cuántos países están produciendo hoy día? Nosotros tenemos fábricas en los 5 continentes. Sí. Por ejemplo, aquí en este continente, en América Latina, tenemos una fábrica en Querétaro, en México, en el que estamos fabricando todas las puertas de los aviones de la familia de pasillo único, de los Airbus 320, se están fabricando en Querétaro. Cuando se suban a un avión Airbus 320 y miren una de las puertas, esa es de un vecino suyo. Y en Brasil, en el estado de Minas Gerais, en Itajubá, tenemos la única fábrica de helicópteros que existe en América Latina. Fabricamos helicópteros que se están entregando no solamente en Brasil, sino en otros lugares. Pero lo mismo podría decir, en China tenemos una línea de montaje final de aviones, en la India estamos también fabricando, en Australia, en Vietnam, en Estados Unidos tenemos una línea de montaje final y un larguísimo etcétera, directamente nosotros como Airbus o a través de nuestros grandes subcontratistas. ¿Y tus proveedores en cuántos países están?
creo que son, si no me equivoco, 120 países diferentes en los 5 continentes. Bueno, miren, y necesitamos que Colombia entre allí, ¿no? Llevamos 2 años, Colombia tiene hoy los mimbres necesarios para intentarlo. Sí. Y estamos trabajando, y aparte que quiero felicitar a Andy, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Industria y a todos por la iniciativa que tuvieron a principios de este mes de octubre, si no me equivoco, Juan Manuel, en el que se creó finalmente este Consejo Aeronáutico, en el que está intentando aglutinar los esfuerzos de empresarios, de gobierno, para que haya una sola voz que permita ayudar a crecer el sector aeronáutico, que se generen políticas, que se generen los medios que puedan apoyar para que los empresarios puedan dar ese salto desde otras industrias a la industria aeronáutica. Antes de ir con Juan Manuel, te voy a hacer una... No es con el ánimo de que te vayas a incomodar, ni el ánimo, digamos, de hacer un reclamo. Pero siempre me pregunté cuando se montó la planta en Querétaro, ¿qué tenía Querétaro que no teníamos nosotros en Colombia? Y me interesa como el caso de negocios, digamos. ¿Por qué en un momento dado una organización como ustedes decide montarse en un sitio como Querétaro y no en Colombia? Y lo digo porque nosotros tenemos que aprender a mejorar nuestra oferta, digamos, institucional, económica, de infraestructura y demás, para que podamos ser, por supuesto, sitios elegibles, digamos, para ese tipo de decisiones. Bueno, de hecho yo creo que es una magnífica pregunta, Bruce. En primer lugar, porque en México existe una política no de gobierno, de Estado, que lleva funcionando desde hace aproximadamente unos 15 años. Hoy México está facturando por encima de los 7.000 millones de dólares anuales en la industria aeronáutica, tiene un crecimiento en los últimos años por encima del 17% anual en esta industria, da más empleo en la industria aeronáutica que Brasil, que fabrica aviones, y tiene un dato que es interesante. México no tiene una política de offset, como existe en este país. Se ha generado porque dan valor añadido. Valor añadido, el gobierno que ha dado facilidades para que los empresarios se instalen e innoven en un sector totalmente diferente. Tienen las universidades que nos están nutriendo de la materia gris que necesitamos, tenemos acceso a las materias primas y se ha generado todo un ecosistema que está permitiendo no solamente Airbus, porque si ustedes miran a México, todos los grandes fabricantes del sector aeronáutico, directamente los fabricantes y sus grandes subcontratistas están instalados en el país. Yo creo que es un espejo en el que se podría mirar, sobre todo para la generación de políticas que apoyen el sector. Danos unas luces sobre eso, enséñanos un poco sobre eso. Cuando dijiste, no es una política de gobierno, sino una política de Estado, queda uno picado porque dice, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué tendríamos que hacer que no hemos hecho? Ustedes saben que los gobiernos cambian. No, claro, no por esa diferencia, no por esa diferencia, que ese pedazo lo entiendo, no. ¿En qué consiste esa política de Estado? Sobre todo en facilitar el salto de empresas a este sector, facilitándolo con, por supuesto, aportes económicos, o sea, hay ayuda de los gobiernos para que se produzcan estos saltos innovadores en las empresas. Hay incentivos económicos directos, abiertos. Totalmente. Sí. Dan también ayudas a la instalación, es decir, la cesión de suelo industrial para que se creen grandes parques tecnológicos sectoriales. Hay fuertes clústeres que están unidos y trabajando juntos. Hay una federación de empresarios del sector aeroespacial que tiene una voz única frente a los gobiernos. Se han dado una serie de pasos que aquí, de momento, no los tenemos todavía en Colombia, pero que estamos dando, yo creo que los primeros pasos en la dirección correcta. Bueno, nos deja igual picados, te vamos a seguir preguntando. Especialmente estoy seguro que el almirante está muy interesado en saber qué cosas te dieron para que eventualmente estuvieras allá. Juan Manuel, esta es una discusión que hemos tenido además por los últimos 3 o 4 años, tú has sido líder en ella y además has tenido una participación, digamos, activa directa. De hecho, Juan Manuel dentro de la ANDI además ha sido quien ha llevado, lo mencionó bien Alberto, digamos, por ejemplo, el liderazgo de justamente además buscar que es la industria, además aeronáutica, Colombia además es un gran comprador de aviones, ¿no? Colombia ha venido creciendo, digamos, pesando cada vez más en el mercado aeronáutico. Cuéntanos un poco, digamos, como la reflexión y el ejercicio que se ha venido haciendo y hacia dónde vamos y cómo en la ANDI estamos en este momento desarrollando la idea de que podamos insertarnos en cadenas de valor global de estos sectores, por lo menos por ahora. Gracias, Bruce. Y efectivamente, tanto en el libro
anterior como en este libro, cuando decidimos entrar a las cadenas globales de valor, lo que estábamos entendiendo es que es imposible o es muy difícil venderle un producto metalmecánico a Alemania con base en los tratados de libre comercio. Nosotros entendimos que teníamos que volver un modelo de demanda. ¿Qué quiere que le produzca? Y eso es lo que estamos haciendo, insertarnos por la cola en las cadenas de valor, lo que Alberto llamaría el tier 4, tier 5 de pronto, e ir ascendiendo como lo han hecho otros países que empezaron, tipo la India, que empezaron con productos muy simples vendiéndole a las empresas alemanas y poco a poco fueron avanzando hasta que cada vez llegan al producto del subensamble. Eso fue, Bruce, lo que bajo tu dirección y demás nos llevó a pensar en que teníamos que llevar a la práctica lo que estábamos planteando en el libro y fue así como empezamos a trabajar con el sector naval, con el sector astillero y con el sector aeronáutico. En el caso específico del sector astillero, logramos algo muy importante. Los norteamericanos tenían el Acta Jones, que decía que solamente se podía reparar o construir un barco de bandera norteamericana en sus propios astilleros. Logramos aplicar el TLC y decir, tenemos el trato nacional y nos la levantaron. Hoy podemos reparar esos barcos en Colombia. El tema es que, con excepción de Cotecmar, los demás astilleros todavía no estarían, digamos, en el nivel tecnológico, ellos lo saben, y por eso estamos buscando esta clase de alianzas estratégicas para poder mejorarlo. Y en el tema del sector aeronáutico, nosotros sabemos que tenemos que venderle al que le vende, al que le vende a Airbus, y eso es, digamos, lo que hicimos en la misión a Sevilla, cuando estuvimos hablando con los actuales proveedores de Airbus, diciéndoles, hombre, si Airbus tiene una planta en los Estados Unidos, tiene esas plantas que Alberto decía en Querétaro, ¿por qué no hacemos esas alianzas estratégicas y utilizando esos tratados de libre comercio entramos a atacar el mercado mexicano y el mercado norteamericano? Y más ahora que están cuestionando el NAFTA, se nos abre una oportunidad espectacular para empezar a trabajar en eso. Y por eso creamos, Bruce, ese consejo aeronáutico, ese consejo interdisciplinario, interinstitucional aeronáutico, para tener una sola voz, para unir a todas las empresas y empezar a trabajar en eso. Y creemos que una de las grandes puntas de lanza puede ser este dron grande, este avión no tripulado de defensa que se está desarrollando en Colombia y que va a defender las fronteras y le va a pasar muy parecido a los barcos del almirante Carreño. Como es un avión diseñado para la realidad nuestra, va a tener mucho mercado en América Latina. Quiero que hables de dos cosas, porque es que mencionaste algo que a mí me gusta mucho y efectivamente es un poco lo que nosotros hemos hecho. No vamos a trabajar solamente por el tema de política pública, no vamos a trabajar solamente en pedirle al gobierno que efectivamente cree los ecosistemas que nos permitan ser valiosos para los productores internacionales, sino vamos a hacer un ejercicio además de ir donde los productores y de decirles nosotros queremos ser parte de su cadena. Entonces profundicemos un poco en ello porque es que a mí me parece que allí el ejercicio, por ejemplo, que se había hecho con Airbus, no solamente el de Sevilla, sino el que se hizo, digamos, no me acuerdo si fue a inicios del año, cuando inclusive vino la plana mayor completa de ustedes y se sentó y vio talleres. Ese ejercicio me parece que es interesante porque es verdaderamente nosotros estar en el mercado, trabajando con el mercado, que es un poco lo que nosotros creemos. No solamente se trata de política pública, sino se trata de política comercial. Por supuesto, eso fue muy importante porque por primera vez hicimos una serie de matrices en Excel preguntándole a cada empresa cuáles son las máquinas que tiene, cómo capacita a la gente, cuál es el grado de, digamos, el estado del arte en la tecnología y logramos hacer 85, pero ese ejercicio no paró ahí. Para el viernes ya había subido a 100 y por primera vez, Bruce, tenemos 100 matrices que le dicen a uno cuál es el estado del arte de la industria colombiana. Esas matrices se le entregaron a Airbus, las llevaron a Toulouse, las estudiaron y ya escogieron primero unas 20 empresas que tendrían potencial futuro. Nosotros sabíamos que al principio no íbamos a clasificar en ser tier 1, en venderle directamente a Airbus, pero sabíamos que ya esas empresas eran las que iban a poder venderle al que le vende a Airbus y ahí no hay necesidad que entre el gobierno, ahí nosotros podemos hacerlo directamente entre el sector privado y eso es muy importante porque no estamos sentados esperando o haciendo lobby para que nos saquen una política, sino que lo estamos haciendo directamente. Y ya con base en eso, en el momento en que uno logre venderle al que le vende,
no solamente Airbus, sino todas las demás empresas le van a comprar. Y exactamente, Almirante, eso es lo mismo que estamos tratando de hacer con ustedes. Pero eso tiene un punto que también nos hemos dado cuenta que tenemos que superar, la certificación, Bruce. Ahí está la clave de todo el tema. No le puede uno meter un solo producto al barco o al avión que no esté certificado. Y esa ha sido ahora parte, digamos, de lo que estamos empezando a hacer acá en la ANDI con los afiliados. Es enseñarles a certificarse y ahí sí podemos enganchar con el gobierno, donde le hemos dicho a Bancoldex, a Impulsa y demás, con la ayuda aquí de Camilo Montes lo hemos estado haciendo, es decirle, señores, tenemos que tener unas líneas de crédito para que las empresas se puedan certificar, pero haciéndole ver a estas empresas que ese es el punto, yo creo que estamos muy adelante. Termino con esto, el almirante siempre nos ha dado una frase que la usamos de punta de lanza. Cualquiera hace un ojo de buey, la ventanita que tiene el barco, lo más simple de todo. Pero si esa ventana no está certificado, usted no le puede vender el barco a Honduras ni a Paraguay. Se le certifica el barco completo. Entonces ahí ese es el punto donde estamos trabajando. Bueno, muy bien, vamos a tratar de identificar entonces qué deberíamos hacer nosotros, qué deberíamos hacer en Colombia para lograr ser más exitosos. Entre otras cosas, un comentario al margen. Nosotros no tenemos nafta, por si acaso. Somos muy conscientes. ¿Sí? Pero por eso tenemos TLC y no está en cuestión, Alberto. Entonces, cualquier duda que tengas acá te esperamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Almirante, usted habló de política pública. Yo sé que usted ha pensado mucho en este tema y que hay cosas que uno quisiera tener y hay cosas que uno ve en otros países. ¿Qué quisiera uno, digamos, en un mundo ideal contar en el ecosistema colombiano para efectivamente, digamos, decir nosotros podemos ser una potencia en esto y una potencia activa? Bueno, desde Cotecmar hemos venido liderando, estudiando las condiciones en las que operamos en la industria astillera y hemos encontrado, por supuesto, unas brechas importantes, no solamente en términos de competitividad, en términos de integración de nuestra cadena de valor, sino también en términos de política pública. Usted es testigo, Bruce, de todo el esfuerzo que hemos y toda la pelea que hemos dado, conscientes de que debemos poner en la agenda pública, en la agenda del gobierno, cuáles son las medidas que se deben incorporar para ser más competitivos. Aspectos tributarios, hace un año, por esta época, estábamos trabajando muy fuerte para lograr unas mejores condiciones desde el punto de vista tributario, no solamente impuesto de venta, sino renta para los astilleros que trabajamos en el país y que debemos competir en un mundo globalizado. A Colombia entran buques, en Colombia se pueden importar buques aún existiendo registro de producción nacional en unas condiciones muy favorables, más de lo que en otros sectores se da, inclusive buques usados. Eso pues va en desmejora de una posibilidad de crecimiento y de sostenibilidad de cualquier astillero. Por eso hemos propuesto al gobierno nacional la creación de un decreto que sería como el PROFIA para astilleros, se llama el PROAstilleros, que nos permite importar bienes de capital, materia prima, sin arancel, siempre y cuando no haya registro de producción nacional, entendiendo que los buques están entrando al país en unas condiciones, el buque terminado está entrando al país en unas condiciones favorables para los astilleros extranjeros. Es decir, Pero esa protección negativa queremos eliminarla. Exacto, usted lo que está pidiendo al final del día es igualdad. Igualdad, no protección. Exactamente, exacto. Y hago la claridad porque al final eso es lo que usted está solicitando. Exactamente. Correcto. Queremos igualdad, queremos tener financiación para nuestra cadena de proveedores, para nuestros socios, más que proveedores, nuestros socios. Lo que decía Juan Manuel es muy importante para nosotros. Necesitamos que los pequeños productores, pequeñas empresas metalmecánicas o del sector eléctrico, productores de tableros, de partes intermedias que requerimos, pues tengan la posibilidad no solamente de certificar sus procesos, sino los productos que vamos a incorporar nosotros en sistemas y en subsistemas que finalmente forman parte de un buque. Sin ello, pues es imposible contar con proveedores nacionales. Le doy un ejemplo. Hace unos 10 años identificamos en el país un productor de cables eléctricos que cumplía con todo, técnicamente, con todo lo requerido por las sociedades de clasificación para ser instalados de buques, pero su producción está orientada más que todo al sector
de la construcción y el sector industrial y no tenía la certificación y hoy todavía no la tienen. No le interesa a este productor, no le interesó por los costos tan altos que tenía, digamos, para certificar su producto para un nicho de mercado que hasta ahora estaba creciendo. Yo creo que ahora eso ha cambiado. Mucha alegría me dio este año en Abu Dhabi, en una feria internacional, una de las ferias más importantes del mundo, ver una empresa colombiana, la única empresa colombiana productora de vidrios blindados que inicialmente desarrolló el producto para satisfacer las necesidades, la demanda nacional de los buques construidos por nosotros para la Armada colombiana y que hoy es el proveedor de vidrios blindados para marinas como la Marina de Guerra Alemana, donde están construyendo las fragatas de la clase 125. Es decir, yo creo que ese es el camino, incentivos en general para la industria, en términos comerciales, por ejemplo, el traer un buque a Colombia de bandera extranjera a ser reparado demanda unos tiempos de importación de partes de días, no de semanas, como está ocurriendo hoy cuando viene un buque de bandera extranjera a nuestro astillero, tiene una parte que tiene que importar de cualquier parte del mundo, la liberación de esa importación, la inspección previa y todos los trámites, pues hace que desista un armador, un naviero de traer un buque a Colombia por los tiempos de importación de un producto intermedio. De ese tipo de regulaciones o normatividad es la que estamos hablando, en la que estamos trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para eliminar esas dificultades que existen para ser más competitivos. A mí me gusta la conversación con el almirante por varias razones y siempre me ha gustado porque al final, digamos, es una compañía, usted representa una compañía con varias características, una compañía, digamos, exitosa, innovadora, que ha venido sacando productos que Colombia históricamente no sacaba, digamos, Colombia no es reconocido, digamos, por tener una industria astillera muy grande, pero sobre todo por una razón y es que es una compañía pública al final del día, que es manejada, digamos, con espíritu casi que de empresarios del sector privado, manejado hoy en día por usted, porque de alguna forma esto demuestra, digamos, por lo menos cuando uno hace la muestra, digamos, frente a todo el mundo, demuestra que a veces cuando nosotros hacemos esas solicitudes frente al gobierno nacional, somos tildados, digamos, de que nos queremos aprovechar, de que queremos capturar rentas. No, no se trata de eso. En realidad la discusión de política pública es una discusión en donde uno, o lo que decía ahorita Alberto, o sea, que si por ejemplo se le da tierra a un nuevo jugador que llega como incentivo para que se instale en Colombia y no se instale en otro sitio. En Colombia eso puede ser visto como un peculado, puede ser visto como como un crimen, inclusive, ¿y por qué se le dio a esa empresa y no se le dio a otra? En fin, en Colombia tenemos que cambiar la forma de pensar desde lo público y ustedes son para nosotros un ejemplo, digamos, importantísimo porque no están representando el capital privado y están entendiendo sí cuáles son los retos de política pública que tenemos por delante. Alberto, ya conoces más o menos Colombia, creo que lo conoces mejor que muchos de nosotros y conoces nuestra industria, quizá especialmente la metalmecánica y la de partes y demás, mejor que mucha gente. Tú te pediríamos consejo y te diríamos, háganos unas recomendaciones, díganos 5 cosas o cuáles son las cosas que verdaderamente nos pueden hacer cambiar de liga. ¿Cuáles son las cosas en donde verdaderamente usted se puede sentar hoy en día, digamos, con el presidente de la República y supongan que el presidente de la República toma las decisiones y son estas 5 cosas? ¿Cuáles serían ellas? ¿Cuáles serían como dicen en inglés, los game changers? Bueno, primero entender un poco cuál es la dinámica de una industria como la nuestra, y no solamente del bus, pero lo mismo aplica si es Boeing o es cualquier otro. Hay 2 motivos fundamentales por los cuales una industria aeronáutica puede mirar a un país para iniciar su contratación. Uno es lo que llamamos Best Cost Country y el otro es acceso a mercado. Voy a hablar 2 minutos de los dos. Bueno, es muy importante para nosotros, los dos. Sí, el primero, Best Cost Country. Best Cost no significa encontrar un país cuya industria tenga el coste de mano de obra más bajo. En absoluto se trata de eso. Se trata de encontrar, es como un gran triángulo en el que los 3 vértices son fundamentales. Uno, en el que se encuentra la industria, los empresarios, que tienen la calidad, que tienen el nivel, que tienen el interés, que tienen la capacidad innovadora. Esa es una de las partes del triángulo. El otro es el gobierno, con sus políticas que permitan una seguridad jurídica, laboral y un incentivo para que un sector pueda crecer. Y el tercer vértice es la academia.
Esos tres vértices unidos son los que crean las condiciones para que un país se convierta en un best cost country. El tener acceso a la materia prima, las facilidades que da el gobierno para esos accesos, las capacidades que tiene un gobierno de generar políticas que le permitan tener tratados de libre comercio, que nos permitan exportar productos de ese país a terceros, poder acceder a esa materia gris, a las academias, a las universidades, que nos proporcionen los técnicos que necesitamos y tener una industria, unos empresarios con el empuje, con la capacidad, con la innovación y con los medios. Eso es fundamental para poder decir, este país interesa. Hasta ahora no teníamos a Colombia en ese estadio de Best Coast Country. Lo que hemos hecho, gracias a los esfuerzos de la ANDI, del Ministerio de Defensa, es poner a Colombia en el radar de Airbus. Lo tenemos ya puesto en el radar. Ahora ya tenemos industria identificada, que sabemos que tiene la capacidad de crecimiento, que puede tener los medios para llegar a hacer lo que nosotros necesitamos. Estamos hablando con la academia, con las diferentes universidades que hay en el país y viendo cuáles son las especializaciones que ellos tienen, y hay materia gris en este país suficiente. Desgraciadamente es materia gris que se les está yendo de Colombia, y de eso es un tema que llevaría también para mucha conversación. Y el triángulo del gobierno es el que ahora estamos trabajando para ver si realmente se generan políticas. Con esos tres conceptos, Colombia tiene todo para poder competir con otros países de la región, de tú a tú, en este sector y en cualquier otro. Y ya por terminar, dale, tranquilo. el tema de accesos al mercado. Ese es el gran acelerador para que un país consiga tener una capacidad industrial en la que no están metidos. Normalmente son proyectos de gobierno. Los grandes proyectos de gobierno deberían de convertirse, sobre todo en proyectos de defensa, y no estoy inventando nada porque esto lo han hecho muchísimos países, claro, incluyendo el mío, España. El sector aeronáutico en España creció gracias a los proyectos que puso el gobierno español. Y lo que se hace es convertirlos no en proyectos de defensa, sino en proyectos nacionales. De tal manera que lo que hace es no solamente adquirir un bien, sino generar una capacidad nacional que pueda beneficiarse de ese producto final que va a comprar el gobierno o el Ministerio de Defensa. Juan Manuel mencionaba el avión táctico no tripulado, que todavía no es una realidad. Es un proyecto que no es un gran proyecto, un proyecto de gran envergadura, pero sí que podríamos, utilizando a la CIAC, que en el caso del gobierno colombiano sería el equivalente a Cotelmar, pero en el sector aeronáutico, utilizándolo como tractor, si este proyecto camina, es fabricar un avión entero en Colombia, para ensamblarlo en Colombia, entregarlo desde Colombia a otros países y contando con la industria colombiana para fabricar componentes que entregarían a la CIAC. Ese es el tema de acceso al mercado. Una pequeña profundización sobre la conversación con la academia. Dijiste, se están yendo, bueno, eso como tú dices, es un trabajo distinto. Pero uno que esperaría, digamos, o cuál sería la propuesta concreta que tendríamos que hacerle en este momento al sector universitario, a la academia, al sector tecnológico, para que uno pudiera contar, digamos, porque estás hablando al final del día de talento, digamos, cómo logra uno tener talento suficientemente bueno, suficientemente preparado y suficientemente, además, pertinentemente educado para efectivamente poder hacer el desarrollo. Bueno, primero, en lo que es, al menos en el sector aeronáutico, todavía hay pocas universidades que ofrezcan este tipo de líneas, sí, para estudiantes. Sí que hay buena ingeniería. Sí. Pero si uno mira los datos de cuántos doctores está generando Colombia y cuántos acaban trabajando para la industria colombiana, verá que el porcentaje es mínimo. Sí. Primero, salen fuera, muchos se quedan fuera, sí, y los que vuelven a la universidad, pero no a la industria. Sí. Eso es algo que necesariamente debería de cambiar, porque el valor añadido es magnífico que estén en las universidades, sí, pero si ese talento no acaba en la empresa, ahí están perdiendo ustedes están perdiendo materia gris. Eso dijiste, lo primero sería eso, y luego no sé si tenían más ideas. En lo tecnológico nosotros hemos siempre, digamos, insistido en el valor, digamos, de la formación tecnológica y de la formación técnica, digamos. Hemos venido, por ejemplo, los torneros, los soldadores, gente de alto nivel que usted también todo el tiempo está requiriendo. A veces, digamos, queremos ser todos profesionales y queremos tener más profesionales y nos olvidamos, digamos, de tener que de alguna forma países como Alemania lo hicieron y es el ejemplo que todo el mundo utiliza.
No, por supuesto, pero yo creo que ahí sí que hay buenas capacidades a través del SENA. El SENA tiene programas interesantes de formación de técnicos. Y un dato que yo creo que puede interesar a la gente. En los próximos 15 años en América Latina se van a necesitar más de 45.000 técnicos del sector aeronáutico. Y estoy hablando de todo tipo de técnicos, de mecánicos, de flight dispatchers, de todo tipo de técnicos asociados a la aeronáutica, 45.000 en los próximos años solo en América Latina, que no los tenemos hoy. Desde luego, Colombia no los tiene, pero no los hay en ninguno de los otros países. Ahí hay un reto muy interesante para hacer crecer un sector industrial. Bueno, ese es un dato para que lo tengan en cuenta los jóvenes, para que lo tengan en cuenta las universidades, para que lo tengan en cuenta el SENA, para que lo tengan en cuenta el gobierno y, por supuesto, las empresas. Juan Manuel. No, básicamente nosotros creemos en dos cosas. Uno, no solamente está el avión no tripulado que está hablando Alberto, sino que el Ministerio de Defensa también está desarrollando el Quimbaya, que es un dron más chiquito, que ese sí ya es una realidad. El reto que tenemos nosotros y el reto que tenemos en este nuevo comité, en este nuevo consejo que estamos haciendo, es que la mayoría de esas partes puedan ser desarrolladas en Colombia. Y el segundo reto que tenemos en este momento es con la gran demanda que el almirante está empezando a tener, ya no solamente en Honduras, no almirante, sino que tengo entendido que Paraguay, Panamá, y vi que la lista sigue creciendo de países que le están solicitando el barco, las empresas nuestras puedan entrar. Ya lo dijimos, necesitamos certificarnos en primera instancia, necesitamos esas líneas de financiación, pero sobre todo entender que ahí tenemos una oportunidad, que eso no es ajeno a nosotros. Y esos son, digamos, los retos que tenemos en el corto plazo, Bruce. Muy bien, mencionaste el caso de Paraguay, y que estuvimos con el almirante de Paraguay, ¿no? Sí, allá teníamos, digamos, un reto grande, digamos, alrededor de barcazas. Entiendo que Paraguay tiene la segunda flota más grande de barcazas del mundo, ¿no? Y ahí teníamos como una expectativa, ¿cómo va eso, almirante? ¿Vamos a ser capaces de vender esas barcazas o no? Bueno, en realidad en Paraguay no estamos compitiendo en ese nicho de mercado, estamos compitiendo más con el mercado un poquito de más valor agregado en términos de buques para patrulla militar y buques remolcadores para empujar las barcazas. Voy a hacer una aclaración para los que somos marinos, pues lo sabemos, pero no todo el mundo lo sabe. Las barcazas para todos son realmente los planchones sobre los cuales se pone carga y eso lo mueven los remolcadores, lo traen y lo llevan. Entonces el almirante está diciendo, no, eso es demasiado simple, nosotros en realidad no estamos allí, nosotros estamos haciendo cosas que son realmente la nave que es la que además patrulla, está en el río, para ellos el río y la vida fluvial es muy importante. Adelante, perdón la interrupción, almirante. No, y es válido porque, digamos, Colombia también tiene ese reto a nivel de país de desarrollar su propia hidrovía, el río Magdalena, que hoy solo mueve un poquito más de 3 millones de toneladas al año, pero que en los próximos años debe aumentarse significativamente con los trabajos que se desarrollarán en el río Magdalena. Yo creo que el camino en la región, Bruce, es diferenciarse a través de un producto que se diseña, en el que hacemos un esfuerzo de diseño muy importante en Colombia. De hecho, en Colombia existe la oficina de diseño más grande de Latinoamérica en términos navales. La tenemos nosotros en Cartagena, más de 70 ingenieros de todas las orientaciones, de doctores, magíster, ingenieros, y estoy de acuerdo con Alberto. ¿Para qué sirven los doctores? Es el gran dilema en este momento. Los doctores no solamente sirven para ir a hacer investigación básica a las universidades y a dedicarse a la docencia, pero sobre todo para insertarse en los departamentos de I+D+I de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, para desarrollar productos que se adapten de manera significativa, innovadores en unos determinados mercados. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer desde Cotecmar. 117 buques construidos en 10 años es un número importante, de los cuales más del 90% tienen diseño propio. Y eso es lo que ha hecho, Juan Manuel, que muchos países de la región han identificado los productos desarrollados para la situación colombiana, para patrullar ríos, guardacostas y para otros usos, como buques que les sirven y satisfacen sus necesidades en unas condiciones muy parecidas a las colombianas. Así es de que esa integración universidad, empresa, Estado, el triángulo de Sábato, para nosotros es un norte, es fundamental. En Cotecmar, cuando empezó Cotecmar hace 17 años, en Colombia, el único formador de ingenieros navales
era la Escuela Naval Almirante Padilla, que por cierto cumplió 40 años como universidad el pasado 20 de octubre. Por las necesidades de Cotecmar y por requerimiento de Cotecmar, 2 universidades de Colombia abrieron maestrías en ingeniería naval, la Escuela Naval y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es decir, a partir de las necesidades de Cotecmar, nosotros también promovemos y aportamos recursos para el desarrollo de esas maestrías, y con el SENA, dentro de nuestras instalaciones, tenemos escuela de soldadores. Nosotros formamos todos los soldadores navales que requiere el país, y si usted va a Panamá, a Curazao y a Gran Bahamas, allá encuentra a los soldadores colombianos que se forman en nuestra escuela. Es decir, yo creo que eso es el camino a seguir, masa crítica, mano de obra calificada, integración con otras pequeñas y medianas empresas a través de recursos para que puedan obtener certificaciones de calidad y generar, como lo hacemos nosotros, ruedas de negocio, trayendo a grandes proveedores internacionales, proveedores nacionales y poniéndolos a hablar para generar esas bases de datos que nos permita comunicarnos y establecer un puente entre la oferta y la demanda. Sí, voy a decir dos cosas. Usted no ha mencionado, digamos, todas esas naves que sacaron ustedes para los ríos, que fueron maravillosas y que entre otras cosas tienen mucho que ver con justamente lo que ha venido sucediendo con la terminación del conflicto armado en Colombia, que fueron altamente tecnológicas o son altamente tecnológicas y que identificaron muchas cosas. Ahí hay un producto, digamos, del cual uno tiene que verdaderamente quitarse el sombrero. Voy a decir dos cosas sobre comentarios que nos están haciendo aquí. Una persona nos está haciendo inclusive un comentario en una crítica y la voy a leer, por supuesto. Pero Santiago Pinzón nos está hablando, y esto es muy interesante, de varias cosas, pero nos está hablando del caso de lo que sucede en Dos Quebradas con las piezas para los helicópteros. Ese es un ejercicio que es un ejercicio interesante, ya se ha venido dando. Colombia tiene una flota de helicópteros relativamente importante, y eso hizo que se pudieran generar unas oportunidades para que hubiera industria colombiana produciendo con tecnología de 3D, de impresión 3D, piezas para helicópteros. ¿Eso es algo que aplica, por ejemplo, para el caso de ustedes? ¿Algo que para ustedes es interesante, Alberto? Bueno, hemos estado visitando las instalaciones que están en la Cámara de Comercio en Dos Quebradas para ver esta iniciativa que ellos están teniendo para lo que es impresión en 3D. Por supuesto que es el futuro, es uno de los caminos de innovación que todos estamos siguiendo. Un comentario con respecto a lo que está sucediendo hoy para las empresas que están ya trabajando en este sector. En primer lugar, son empresas que por lo general son pequeñas, en tamaño, y que tienen un solo cliente, es las Fuerzas Armadas colombianas. Sí. Y están fabricando, gracias a Dios, con una certificación que les está viniendo, en este caso de la Fuerza Aérea Colombiana a través del SECAT, que es una certificación militar que a nosotros, en principio, no nos sirve. Y en segundo lugar, están fabricando piezas que si yo supiera que están fabricando alguna pieza de nuestros aviones, tendría que denunciarlos. No sé si me estoy explicando. No, claro. No, pero bueno. Ha sido la unos pregunta proyectos muy concretos, pero a nosotros eso es un camino interesante, pero no nos sirve. No, pero entiendo, pero tú te encuentras allá con alguien que es capaz de producir cosas y tú puedes encargarle piezas a él, ¿o no? Si no tiene las certificaciones necesarias. Certificación no. Esto es muy importante en esta conversación. Veo que la certificación ha salido a relucir permanentemente. Hay que certificarse en cada caso, digamos, de acuerdo con certificaciones propias de lo que le sirve a cada organización. Dijiste, la certificación militar no me sirve a mí. Yo necesito otra. Exactamente, nosotros necesitamos son certificaciones internacionales del sector civil. Luego hay un comentario de Carlos Cortés Rocha que lo voy a leer completo porque no sé cómo calificarlo bien, pero dice, curioso que proponen un modelo económico próspero donde participe mano de obra calificada para el desarrollo de la industria, pero vuelven y le dan vueltas al tema de quedarse con la frasecita de cajón de siempre. Entonces, entre comillas, es que tenemos el reto de, puntos suspensivos, cierra comillas, pero las condiciones para generar interés en este tema no evolucionan. Entonces, sí. Bueno, a mí me gustaría contestar a eso. No evolucionan, sí evolucionan y están evolucionando, yo creo que mucho. Si miramos la primera vez que empezamos a trabajar en este tema, que hace menos de 2 años, en el que la primera pregunta que hicimos fue ¿dónde está la industria colombiana?
y no hubo una respuesta y tuvimos que salir a buscarla en conjunto con ustedes, con la ANDI, con el Ministerio. Bueno, ahora sabemos dónde está la industria colombiana, sabemos lo que tiene, sabemos lo que le falta, tenemos identificadas las tecnologías que se podrían transferir a este país en un momento dado y lo que falta ahora mismo es que se den los pasos convenientes. Hoy no existen empresas colombianas certificadas civiles que puedan entrar a trabajar en el sector aeronáutico. Y eso es una realidad. Pero ¿cómo se Sin hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque todo, seguramente nos estaban Mire, preguntando los que yo creo estamos en que el el tema. primer gran logro que va a tener este Consejo Aeronáutico que se creó a principios del mes de octubre en Medellín es precisamente tener los mecanismos que puedan facilitar a las empresas que les interese todo lo que es el proceso desde el principio al final de certificación. Bueno, muy bien. Yo, ya pues estamos terminando, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, digamos, recuperar varias de las cosas que se dijeron. Entonces dijimos, y por favor compleménteme como para poder tener como un rosario por lo menos de conclusiones de las que sacamos adelante. Este es un proceso, digamos que es un proceso que hay que hacerlo no solo desde lo público, pero también desde lo privado, y desde lo privado tiene que ver con la iniciativa de las compañías, con la decisión y el emprendimiento de los empresarios, tiene que ver también con querer, digamos, desde el punto de vista comercial, acercarse a las cadenas globales de valor y hacerlo activamente, y es lo que de alguna forma estamos tratando de hacer ahora. Quisimos mostrar estos ejemplos, pero por favor pensemos, digamos, esta discusión de encadenamientos globales en todas las industrias. Varias veces me han hecho comentarios, digamos, durante la conversación sobre los temas digitales. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros hacer en términos de cosas digitales? ¿Qué le podemos producir al mundo? U otras industrias en las cuales podamos eventualmente ser competitivos. Menciona Alberto varias cosas y nos dice, tenemos que ser conscientes de que el costo país tiene que ser el costo país correcto, tenemos que ser competitivos en términos de costo país, tenemos que trabajar el tema también académico, tenemos que tener el talento suficientemente fuerte y suficientemente educado, y tenemos que tener la decisión de política pública, por supuesto, de salir adelante, y de salir adelante significa eventualmente, decía el almirante, yo quiero condiciones de igualdad para poder desarrollar mis productos, si están permitiendo la entrada de barcos, de barcos extranjeros, digamos, a Colombia, y le están permitiendo la importación de barcos extranjeros a Colombia, sin aranceles o con aranceles muy bajos, pues yo quiero tener las mismas condiciones para los insumos que yo puedo o que yo necesito para poder sacar un barco adelante. En esta conversación me nacía una pregunta, yo los veía a ustedes dos. ¿No hay nada que este señor le pueda vender a usted? Además de su barco, pues le digo. Cotermar yo creo que lo que tiene ahora mismo es una base de ingeniería magnífica. Solamente nosotros, si camina el proyecto del UAV táctico con el gobierno colombiano, necesitaremos tener en torno a unos 50 ingenieros colombianos, no para enseñarles, sino para que desarrollen paquetes. Y que lo hagan pronto. Y que lo hagan ellos, por sus medios, no enseñarles a hacerlo. Ese es el primer reto que tenemos, ingeniería. ¿Eso, almirante, es algo que usted había pensado o no? De hecho, vendemos ingeniería fuera del país. Por supuesto que vender ingeniería a Airbus sería fundamental, así como otros servicios, pero por supuesto que es parte de nuestro portafolio y estaremos gustosos de ser proveedores de Airbus. Asegurémonos de que se intercambian tarjetas ustedes dos. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, como se dan cuenta, esta es la conversación del futuro. Aquí es donde nosotros creemos que realmente, y quiero decir que por favor, y voy a repetir esto, pero por favor pensemos esta discusión desde el punto de vista conceptual para todos los sectores, para el sector agrícola, para el sector agroindustrial, qué vamos a hacer con el cacao, tenemos oportunidades evidentemente en la industria de alimentos de las cuales hemos hablado en forma permanente, confecciones, textiles, es decir, ahí tenemos más o menos identificado, hemos venido trabajando en la ANDI en identificar cuáles son realmente los sectores en los cuales podemos trabajar. Yo debo decir, voy a hacer una confesión, que cuando originalmente Juan Manuel me habló a mí del sector aeronáutico hace ya más de 2 años, para mí fue un poco una sorpresa, me pareció que era un salto demasiado, digamos, demasiado adelante, y yo decía, pero ¿por qué no vamos paso a paso? Pero evidentemente, digamos, pensar así, pensar con ambición, pensar con visión, es como tenemos que trabajar, de manera que gracias Juan Manuel por haber tenido la iniciativa además en su momento. Les quiero agradecer entonces a todos, los invito a nuestro próximo diálogo, será la semana entrante. ¿Qué tema vamos a tener?
vamos a hablar de agroindustria justamente, entonces seguramente vamos a hablar de encadenamientos agroindustriales, de manera que todo lo que hemos aprendido en esta sesión del día de hoy lo aplicaremos, digamos, de parte de todos, de parte de todos nosotros, digamos, para otros sectores. Les quiero agradecer, Almirante y Alberto, por haber estado el día de hoy y por sus enseñanzas, además que para nosotros son muy importantes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.